Buenas a todas y bienvenidas a nuestro 10º programa. Estamos en Rojo y Negro TV. Antes de todo, comentaros que estamos de celebración, dado que llevamos un año en emisión. Esperemos que sean muchos más. Tenemos que agradecer a la CGT, a Canal 33 y al pedazo de equipo humano que nos hace posible este programa y sobre todo a las personas que nos ven al otro lado de la pantalla. Ha pasado ya el 20 de diciembre, han pasado las elecciones. El panorama ha cambiado, las fuerzas políticas tienen diferente peso en el Congreso. ¿Y ahora qué? Para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestra izquierda a Jorge García Castaño. Buenas noches, concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid. Tenemos también a Sol, diputada en el Congreso por Unidad Popular Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Francisco Marcellán, profesor de la Universidad Carlos III. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Cid, compañero periodista. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a vosotros. Antes de entrar un poquito en el merme del asunto y en el tema, vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras y así contextualizamos el debate. Dentro vídeo. En estos últimos 4 años, y con la crisis como excusa, las españolas hemos perdido paulatinamente derechos sociales y laborales. Hay menos personas trabajando y las que lo hacen tienen peores condiciones. Se han perdido 33 millones de horas de trabajo y más del 14% de las que trabajan son pobres. Las ricas cada vez pagan menos impuestos y las pobres cada vez reciben menos ayudas económicas. En general, somos más pobres como Estado porque el Gobierno se ha gastado nuestros ahorros para las pensiones futuras y ya se ha endeudado considerablemente. Para ello, han tenido que reformar leyes con urgencia, a veces a golpe de decreto. Así, recortaron nuestros derechos en el trabajo con la reforma laboral, nuestra dignidad con el bloqueo de los fondos a la ley de dependencia, nuestra salud con la expulsión de la sanidad pública a aquellas que no tenían papeles y nuestra libre expresión con la ley Mordaza. E incluso modificaron la excelsa Constitución para garantizar el pago a los acreedores externos antes que a los propios españoles. Todo esto es obra del Partido Popular, ya iniciada por el Partido Socialista al comienzo de la crisis. El resultado es que, además de nuestro dinero, nos han robado nuestros derechos. Somos más pobres y menos libres. Más allá del cambio de gobierno, con los difíciles pactos a la vista, ¿cambiará algo en la gestión participativa de España tras estas elecciones? Los cuestionamientos a las castas y el acceso de personas con nuevas mentalidades al Parlamento ¿cambiarán algún punto de los sistemas de decisión o de la cercanía de las cosas sobre las que se decide? ¿Podemos construir una nueva sociedad sobre un edificio viejo? ¿O es preferible desobedecer a lo que existe mientras construimos lo que apenas existe, más allá del imaginario colectivo y de pequeñas experiencias locales? ¿El voto electrónico permitiría un sistema de referéndums cotidianos? Tras votar en las legislativas, ¿se acabó el derecho a decidir de las personas y los pueblos? ¿Se puede gobernar sin sistema electoral? Bueno, pues damos la bienvenida también a Jacinto Morano, diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos. Muchas gracias por venir. Empezamos contigo, ya que te tenemos aquí. En Podemos no habéis conseguido ese sorpaso en las elecciones generales. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora todo por hacer, o sea, en ningún momento, aunque hubiera que lo plantear, en ningún momento se podía pensar que las elecciones de diciembre iban a ser el final del camino. Unas elecciones nunca van a ser el final del camino, siempre es solo un mecanismo para conseguir espacios de empoderamiento ciudadano, de participación ciudadana, y a partir de ahora está todo por hacer. Los partidos que estamos en las instituciones y sobre todo, más allá de los partidos que estamos en las instituciones, la sociedad civil organizada y toda la gente que ha participado en los últimos años en las luchas sociales, en las reivindicaciones, lo que tenemos que hacer es aprovechar el escenario que se ha generado, que puede tener sus ventanas de oportunidad, como se dice ahora, para potenciar el movimiento social, y en esas estamos, a partir de ahora todo. Y en cuanto al resultado obtenido, ¿se llegaría a pactar con el Partido Socialista? Si se diese ese pacto, ¿cómo sería? Yo creo que ha quedado bastante claro cuáles serían los elementos que podrían articular un pacto. No es tanto pactar con alguien, no es tanto pactar con un partido o con un presidente, sino pactar algo, pactar cosas, pactar políticas concretas. Entonces,
con un partido socialista que hiciera cosas muy, muy, muy radicalmente distintas a las que ha hecho siempre y que se comprometiera a hacerlas de una forma fiable, pues se podría llegar a un acuerdo. Yo no soy muy optimista y no soy muy optimista porque se está viendo cuáles son las actitudes generales de la dirección del Partido Socialista que apuestan por seguir con más de lo mismo. Pues con un Partido Socialista que es igual de siempre, hay poco que pactar. Incluso descartaríais entrar en el gobierno con ellos. Sí, no, te lo vuelvo a plantear, no es entrar con, es entrar para. ¿Se va a afrontar una reforma constitucional integral que garantice una democracia más participativa, más directa, sí o no? Si no, no hay que entrar en el gobierno. ¿Se va a derogar medidas como la reforma laboral, la ley Mordaza? Para eso es para lo que hay que discutir. Creo que no es el momento de discutir de sillones ni de quién ocupa ministerios, sino de políticas que le interesan a la gente. Sol, vamos contigo. Como representante de Unidad Popular Izquierda Unida, sabemos que Izquierda Unida en su día en Andalucía pactó una coalición con el PSOE, no fraguó, no salió bien. ¿Cuál es vuestro papel ahora en el Congreso? ¿Vigilar, denunciar? Pues hombre, evidentemente sobre el que me preguntas no te puedo contestar. Yo no estaba, igual alguno por esta mesa podría contestar más sobre eso, porque yo en ese momento ni siquiera asistía a Unidad Popular, ¿no? Yo considero, y en eso estoy de acuerdo con Jacinto, un poco con la línea que empezaba a marcar al principio de su contestación, que evidentemente los pactos son en función de un programa. Pero es que eso deben ser los pactos para todo, ¿no? Que pactar por pactar, que quizá ahora se está escuchando mucho más que hablar de contenidos, se está escuchando precisamente hablar de sillones, cálculos y demás. A nosotros nos preocupa muchísimo eso, ¿no? Porque creemos que precisamente ese es nuestro papel, que me preguntabas por él. Nosotros ponemos a disposición de todas las fuerzas políticas el programa que hemos defendido en esta campaña electoral y el que mantenemos. Ahí teníamos un plan de emergencia social completo calculado y nuestro papel es precisamente buscar un cambio social, que tenemos muy claro que no se busca solo en las instituciones ni desde las instituciones, pero que creemos imprescindible que haya voz de todos los colectivos que nosotros representamos y que con los que hemos trabajado también en las instituciones, aunque evidentemente sin presión en la calle, poco cambio social hay realmente. ¿Qué margen de maniobra crees que tenéis? Pues hombre, con el nuevo arco parlamentario? Evidentemente nosotros personalmente, o sea, a pesar de haber tenido casi 1 millón de votos, tenemos 2 diputados, como ya sabe todo el mundo, ¿no? Ahora bien, nos congratulamos de que presuntamente haya una mayoría de fuerzas progresistas que sí puedan apoyar un montón de políticas. En pocos meses podríamos tirar la ley Mordaza, hacer algo con la LOMCE. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y hay, efectivamente, si hace falta un plan de emergencias sociales, porque coincidimos muchas y muchos en que hay una verdadera emergencia social. Entonces, en ese sentido, creo que lo que habría que pensar es qué se puede hacer por el bien de la mayoría social y de las clases populares y trabajadoras de este país, que vamos, ahora mismo estábamos ayer por la mañana, ¿no? con los 8 de Airbus. Yeah. Te quiero decir, el artículo 315.3 del Código Penal lo podemos también derogar. Hay gente que le están pidiendo 66 años de cárcel y en un mes va a empezar su juicio. Yo creo que esto es la responsabilidad que tenemos que tener en el Parlamento y la mayor parte de las fuerzas, ya digo, presuntamente progresistas, porque es lo que importa. ¿Sois optimistas? ¿Qué nos queda así, no? Yo creo que no podemos dejar de serlo, porque también tenemos, entre las muchas responsabilidades que tenemos esa, ¿no? De frente a toda la gente que nos ha apoyado y que ha apoyado y que quiere un cambio, ¿no? en este país. Debemos serlo hasta el último momento. Jorge, desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el grupo de Ahora Madrid, vemos que está siendo difícil que lleguéis a llevar a cabo vuestro programa electoral. ¿Os estáis dando de bruces con la cruda realidad de lo que es el sistema? Bueno, o sea, yo soy muy optimista y estoy muy contento de cómo va la cosa, ¿no? Yo ya había sido concejal en la Comisión de Hacienda y sabía cómo estaba el ayuntamiento financieramente. No sabía quizá los ritmos, ¿no? Ahora tenemos la broma de que los ritmos, la unidad mínima de tiempo municipal es la semana, ¿no? Es decir, que todo va lento, ¿no? Y que la máquina es lenta, y luego, claro, que es un ayuntamiento sometido a un acoso que ahora se va a intensificar, ¿no? Quien había pensado que iba a durar hasta las elecciones
pues ahora con las dudas que a nivel general estamos viendo que la vuelta de Navidad está siendo durísima, ¿no? Y que nos vemos afectados por lo que pase a nivel general, ¿no? Sobre todo también por el papel del Partido Socialista, que tiene un congreso dentro de poco y no sabemos en qué posición va a acabar situándose. Y en todo caso yo creo que estamos, esta tarde hemos visto el acuerdo de la mesa del Congreso, que yo creo expresa más bien, como diría Vázquez Montalbán, una correlación de debilidades que una correlación de fuerzas, pero sí que es cierto que sin movilización social, sin reconstruir el ciclo de movilización y sin empezar a construir una organización social fuerte, unos barrios con una densidad social interesante, ¿no? Con redes, con medios de comunicación locales, con cooperativas, con redes de solidaridad popular, lo vamos a pasar mal, ¿no? Y desde la administración local donde os encontráis, ¿tenéis contacto directo con los problemas de la ciudadanía? Yo creo que más que nunca, vamos, las agendas nuestras son públicas y está siendo agotador. Yo creo que en esta primera fase, y sobre todo porque las entidades sociales, las entidades vecinales habían perdido cualquier conexión con la administración, hay una cierta ansiedad por verse con los concejales y quizá estamos dedicando casi más tiempo del que podemos a esa interlocución y menos a trabajarnos, a organizarnos y a pensar estratégicamente, ¿no? Pero yo creo que es positivo, ¿no? Y que teníamos que hacerlo en esta primera fase. Ahora ya tenemos un presupuesto aprobado y si no hay graves accidentes y digamos la relación de fuerzas en el Pleno se mantiene estable, yo creo que incluso con las campañas mediáticas y con las dificultades burocráticas podemos hacer cosas. Vale, antes de preguntarte, Rafa, creo que nos querías comentar tu... Bueno, yo es un poco un atraco, un aprovechando la Aprovechate, circunstancia, di que sí. Quería presentar 3 libros que hemos escrito un grupo de compañeros sobre la actualidad, sobre el tema este que tratamos. Uno, el último, es Hasta luego, Pablo, 11 ensayos... A ver si podemos hacer un primer plano... 11 ensayos sobre... Mira, aquí, Rafa. ¿Dónde? Aquí. 11 ensayos críticos sobre Podemos. El otro se titula La apuesta directa, es el debate libertario y el ciclo político. Y el último, que es el más antiguo, pero es reciente, es un libro con reedición de textos libertarios, con un prólogo mío, sobre la ficción democrática. Son 3 textos, como digo, 3 libros que abordan desde diferentes perspectivas, siempre crítica, la actualidad de la democracia representativa. Pues muchas gracias. Voy a aprovechar yo también un inciso para comentar a todas las personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla que podéis participar con nosotros a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿y ahora qué? Supongo que lo veréis rotulado en la pantalla, el ahora qué terminado en Q, ¿eh? Hemos reducido ahí para que el hashtag sea cortito y podáis poner más vuestras expresiones. Rafa, desde las organizaciones libertarias, ¿qué opináis del margen de movimientos que tienen las fuerzas de izquierdas? Vamos a ver, yo hablo como persona particular, como individuo. No, orgánicamente no puedo atribuirme ninguna posición como perteneciente a una organización libertaria. Cuando el compañero ha hablado de la frase de Vázquez Montalbán, la correlación de debilidades, que yo creo que lo dijo en su momento para justificar la codificación del PSUC y del PC, las renuncias que se hicieron en aquella transición, pues yo veo que se está produciendo ahora algo semejante. Hay una correlación de debilidades. Evidentemente, las fuerzas alternativas, las emergentes, estas Startut, que han motivado la presencia de una cierta esperanza, pues ni asaltan los cielos, ni hacen presidentes, como decía 48 horas antes Pablo Iglesias, de las elecciones, y por tanto van con debilidad a ese debate parlamentario. Hay una correlación de debilidades, y en cierta medida se explica porque ya han hecho renuncias, parecidas a las que se hizo en la primera transición. Pablo Iglesias y otros políticos emergentes han hablado ya de la segunda transición. Yo creo que están escenificando una transición continuista. Pero déjame que te diga en un tono más humorista. Hace poco, más o menos a la altura de las elecciones autonómicas, yo leí una pintada en una pared que decía: me gusta cuando votas porque estás como ausente. Hombre, tiene gracia el asunto, es un poco el recurso del verso famoso de Becker,
de me gusta cuando duermes porque estás como ausente, pero realmente el hecho de votar y la correlación de debilidades lo que significa es una ausencia y una presencia. Es decir, es el momento en que el individuo soberano cede la representación, la delegación, a un político profesional que es el que se encarga, a partir de ese momento, de gestionar la vida pública. Claro, eso es un elemento inquietante que ha sido estudiado con mucho énfasis por politólogos, pero es que además, como decía en la famosa frase muy conocida de Ricardo Mella, el problema no es, también lo decía Rousseau, el día en que votas, sino qué pasa los 364 días restantes. Y en ese sentido, ya digo que parece que reproducimos el mismo capítulo de renuncias de la primera transición. Y evidentemente, si partimos de estos mimbres, pues habría que decir que esa ausencia del sujeto soberano para ceder el protagonismo a un político profesional en el rol de representante representado, pues significa una mala calidad democrática, sobre todo cuando al mismo tiempo se ha producido una desmovilización popular. Y en ese sentido, pues evidentemente yo creo que ya con muy poquito que se han dado, parece que estamos ante un simulacro, de alguna forma, que no llega realmente a las expectativas que se habían dado en cierto sentido, digo, con las limitaciones. En cierta medida yo diría que es como atribuir que un avance ecológico sería simplemente andar en bicicleta y poner bombillas de bajo consumo. Creo que estamos ante una situación muy hipotética. Paco, en ese sentido, ¿qué opinas? ¿El parlamentarismo nos distrae de las luchas? Primera cuestión, hay que conocer internamente cómo funciona la administración. Eso me parece que es una labor fundamental. Tú puedes hacer una crítica desde fuera de la administración, pero una vez que entras, ves una realidad que presenta unas limitaciones importantes y que creo justifica las dudas sobre un posible cambio desde dentro. Un cambio desde dentro que tiene como elemento fundamental lo que son las tensiones internas dentro del sistema, pero también la tensión externa de cuál es la relación entre el representante y el representado. Yo recuerdo esa famosa frase, no nos representan. Y creo que esa tensión externa entre el representante y el representado tendría que estar muy fija en la conciencia de ambas partes. ¿En qué medida un representante avanza en la proximidad con aquel que la ha representado? Me gustaría que fuera una relación directa, pero también en el representado, como señalaba antes Rafa, que dice que delega en alguien que en el fondo va a ser un experto de la gestión del día a día de tu vida. Y creo que es el punto de la tensión, yo llamaría democrática, importante entre el representante y el representado. Creo que se ha construido una ficción que es, dame tu palabra para administrarla yo durante 364 días, durante 4 años, y un día la democracia consiste en que puedes cambiar la opinión. ¿Y cuál crees que puede ser el punto de inflexión en el que la ciudadanía adquiera esa El punto de inflexión en el consciencia? cual la ciudadanía adquiera es que la movilización permanente de la ciudadanía. Creo que el gran debate es, la movilizamos mediáticamente en periodo electoral y luego nos olvidamos de ella porque ya tenemos los expertos que van a tratar de resolver los problemas con esas limitaciones, y otro, el empoderamiento de la ciudadanía. ¿Cómo empoderamos a la ciudadanía? Yo creo que la situación a la que hemos encontrado de la suma de debilidades no solamente es el fruto de un resultado electoral, fruto de una perversa ley matemática que se llama ley D'Hondt, que es absolutamente perversa, que tiene su origen precisamente en eso que ha llamado primera transición, en la cual se dibujaba un modelo de país con 2 fuerzas dominantes y el residuo atribuido a los partidos nacionalistas como corrector. Claro, lo que está ocurriendo, y vamos, yo he estudiado bastante el tema de 900.000 votos que tienen 2 representantes,
Yo te digo honestamente, yo recuerdo cuando Labordeta estaba como único representante de la CHA, pues comentaba, yo no puedo ir a todas las comisiones. ¿Qué es lo único que puedo decir? Pues decir barbaridades en el Pleno. A lo mejor Izquierda Unida vais a tener que decir barbaridades en el Pleno como única manera de haceros notar. Pero en el caso del grupo Podemos, Mareas y similares, os vais a tener que plantear un tema muy serio de cómo hacer oposición a un sistema que está muy atado y bien atado, que transmita el empoderamiento de la gente y la información a la gente de lo que se hace desde dentro. Y eso implica un trabajo muy serio para evitar que os vean como expertos. Yo pienso que el grave problema es que el político se conciba como un experto en la representación. Pues muchas gracias, Paco. Si tenéis algo que añadir al respecto, ¿no? Pues os vamos a poner el siguiente vídeo. Nuestra compañera Ruth salió el día de las elecciones, el 20 de diciembre, acudió al barrio obrero de Vallecas a ver qué opinaba la gente. Dentro vídeo. Hola Jorge, por fin ha llegado el 20 de diciembre, el día en que nosotros decidimos quién nos va a gobernar por los próximos 4 años. Vamos a preguntarle a la gente. Hola Julia, ¿ya has votado? Sí, acabo de hacerlo. ¿Te has quedado a gusto con lo que has decidido? Sí, por supuesto. ¿Y crees que ese voto va a ser útil? Me parece que sí, tenemos que hacerlo así, útil. Sí, ya he votado. ¿Estás a gusto con lo que has votado? Sí, a gustísimo. ¿Piensas que el voto va a ser útil? Así, a medias. Hola José Manuel, ¿ya has votado? Sí. ¿Estás a gusto con lo que has votado? Por supuesto que sí. ¿Piensas que va a ser un voto útil, que va a ayudar? Sí. ¿Habéis votado ya? Sí, ahora mismo bajamos. ¿Os habéis quedado a gusto con lo que habéis decidido? Pues sí, todos los años lo hacemos y como españolas que somos. ¿Piensas que tu voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? No lo sé, hija, espero que sí. Espero que sí. Y lo que ellos quieran hacer, pero espero que sí. ¿Has ido a votar ya? Sí. ¿Estás a gusto con lo que has votado? Sí. ¿Piensas que con tu voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? No. Directamente que no, pues los míos nunca ganan. ¿Te has ido a votar? Sí, sí. ¿Te has quedado a gusto con lo que has votado? Plenamente. ¿Piensas que tu voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? Eso espero, vamos, esperamos todos. Esperemos que haya un cambio de aquí a mañana, esperemos. ¿Has votado? Yo sí he votado, no dejo ningún año de votar. Cuando hay que votar, se vota. Pero a ver si lo arreglan todo. Y es verdad lo que dice. Y no roba. Y todo el que robe, que lo devuelva. No pido más. Y que den trabajo a toda la juventud, que hay mucha gente para. ¿Qué has votado? Sí. ¿Te has quedado a gusto con tu voto? Sí, la verdad que sí. ¿Piensas que tu voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? Espero por ese votado, ¿sabes? Y esperemos que haya un cambio. Hola María, ¿has votado? Hola, he votado, sí. ¿Te has quedado a gusto con lo que has votado? Sí, bastante. ¿Piensas que tu voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? No lo sé, espero. Me gustaría que cambiase, sí. ¿Has votado? Sí. ¿Te has quedado a gusto con lo que has votado? Sí. ¿Piensas que tu voto va a poder cambiar el panorama actual? Yo creo que sí, no sé. Pero tienen que cambiar o no cambiar, porque el que sale a mí ni me parece bueno ni me parece malo. ¿Entiendes? Porque tiene que estar trabajando y buscando su vida como los demás. Y el que entra, pues a lo mejor es mejor o es peor. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero como no se sabe, ya se dirá. Dios te salve María, queremos alegría. Sí, sí he votado. ¿Te has quedado a gusto con lo que has votado? Muchísimo, muchísimo. ¿Piensas que lo que has votado va a cambiar el panorama actual? Espero que sí. ¿Habéis votado ya? Sí. Sí. ¿Os habéis quedado a gusto con lo que habéis votado? Creo que sí. Espero. ¿Y pensáis que vuestro voto va a poder cambiar el panorama actual? Creemos que sí. Para eso lo hacemos. ¿Has votado? Sí. ¿Te has quedado a gusto con lo que has votado? Sí, lo he decidido ya hace tiempo. ¿Y piensas que va a cambiar el panorama actual? Hombre, depende un poco de los resultados, depende un poco de lo que saquen los partidos que, bueno, Podemos y Ciudadanos. ¿Habéis votado ya? Sí. Sí. ¿Os habéis quedado a gusto con lo que habéis votado? Sí. Sí, muy bien. ¿Y pensáis que vuestro voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? Tenemos la esperanza de que todo esto cambie un poco. Sí, hay ilusión, sí, yo creo que sí que va a cambiar.
Bueno, pues como habéis podido observar, tampoco es mucho el entusiasmo que muestra la gente en el día de las elecciones, quizá un poquito de resignación. Jorge, ¿crees que se sigue confiando en el sistema electoral? Pues se podrían hacer dos tipos de análisis, ¿no? Uno el más cuantitativo, ¿no? y ver los índices de participación. Pero vamos, yo creo que no sé si la pregunta es lo más, decir, se puede confiar o no confiar, y yo creo que mayoritariamente en este país no se confía en la clase política, y eso yo creo que lo dicen las encuestas. En todo caso, es el mecanismo de distribución del poder político, no de otras cosas, el sistema electoral, ¿no? Y no queda otra, no queda mucho más, ¿no? No queda mucho más que participar en eso y hacer otras cosas, ¿no? En todo caso, yo lo que hablábamos antes, ¿no? Yo sí creo que nosotros somos organizaciones que podemos pasarlo mal en los espacios, en los tiempos largos, ¿no? Es decir, que funcionamos bien en ciclos de movilización fuertes en la calle, en campañas electorales, pero que veremos cómo se soluciona el último capítulo de esta temporada, ¿no? Antes de la siguiente, que yo creo que queda poco tiempo, pero a partir de ahí tenemos que reconsiderar ciertas cosas y ver cómo, más allá de la movilización puntual o de la representación parlamentaria, empezamos sobre todo a trabajar más en el día a día, en los espacios comunitarios, en la construcción, sobre todo los que estamos en lo municipal ahora, en la construcción de ciudad, de lo urbano, ¿no? En barrios más densos socialmente, y además en espacios absolutamente plurales, ¿no? Yo creo que quizá lo comunitario y el día a día es lo que nos puede dar una vida en los tiempos largos, que yo creo que si no nos lo planteamos van a ser duros para nosotros. Dime, Rafa. Me parece que hay unos hechos que son obvios, que los hemos visto ahora mismo. Es decir, todas las personas, y ha habido personas de todas las clases sociales, y de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, han dicho que están contentos con ir a votar. Lo cual contradice ese discurso que acabamos de hacer anteriormente de si se mantienen, no nos representan, aquello que también cantamos, PP y PSOE, la misma mierda es, etcétera, etcétera. Y acto seguido, es decir, hay un caudal de ilusión que han depositado en el hecho de las elecciones, y acto seguido dicen algo muy curioso. A ver si nos dan trabajo a todos, a ver si arreglan esto. Es decir, yo me quedo fuera, ya he entregado el testigo a una gente que es la que tiene que resolvernos todo. Ese hecho, que es lo que decía yo antes, de la ausencia y la presencia, es un hecho dramático, porque significa una claudicación ya. ¿Acabamos convirtiéndonos en un país de caciques? No, dramático en el sentido de que adjuramos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia responsabilidad, y nos encomendamos, casi religioso el tema, a unos nuevos agentes políticos que tienen que solucionarnos nuestras cosas. Nosotros ya nos vamos a casa, ya no salimos a la calle, no protestamos, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un fenómeno curioso porque está representado ahí. La gente lo ha dicho claramente, confío, yo he votado, estoy contento, tal. Y luego está el otro mundo, de aquellos que tenemos una visión crítica de eso, que nos echan al margen. Yo quiero recordar un artículo de hace muy pocos días en El País de Fernando Savater. Fernando Savater era un ácrata terrible en la primera transición. Escribió unos libros, panfleto contra todo, por la anarquía, etcétera, etcétera. Contra las patrias. Contra las patrias y por la anarquía. Y ahora, candidato al Senado por UPyD, empleado del Grupo Prisa como director de la revista Claves, y muchas otras cosas más. Y en ese artículo, ni más ni menos, decía prácticamente, literalmente, que a los abstencionistas había que echarles del país, que no comprendía cómo hubiera gente que no participara democráticamente en las elecciones. Bueno, esta visión de la política como números clausus, que es absolutamente racista, tiene algo que ver con ese empoderamiento, como se dice ahora, para que los políticos que he votado un día nos hagan todo y nosotros ya vamos a esperar quién nos resuelve las castañas del fuego. Ese no es solamente una desmovilización, es una retirada en toda la línea del sujeto como sujeto soberano, como ciudadano responsable, como persona cargada de derechos y libertades
y de deberes también. Y eso es lo que de alguna forma se ha visto claramente que se está produciendo en estas últimas elecciones, llenas de ilusión por otra parte. Termino diciendo una cosa, curiosamente, lo único que está funcionando con cierta empatía con aquellos movimientos sociales del 15M, las mayorías, las plataformas, es aquello que ha reproducido el esquema ciudadanista. Primero en las elecciones autonómicas y locales, con las famosas candidaturas ciudadanas y ahora con las confluencias. Curiosamente, en el tema de las locales, aquello que concretamente Podemos despreció, porque consideraba que el ámbito local no era un ámbito interesante para manejarse en el poder. Curiosamente. A ver. Sol, Jacinto, en ese orden, empieza la chicha. Varias cosas que he ido rescatando de lo que se ha ido diciendo aquí. Primero, lo de que los ciudadanos no confían en la clase política que ha dicho Jorge. A mí me gustaría matizar que yo creo que los ciudadanos, o me gusta pensar que ya se están dando cuenta que no existe la clase política, sino políticos de diferentes clases, por la parte que me toca, porque no me adscribo yo a esa clase que no es la mía. Luego, sobre lo que estabas comentando, vamos a ver, yo creo que hay diferentes maneras de enfocar todo esto, y antes hemos hablado del tema de ese contrato en vacío, ¿no?, que se hace con el representante político, y sí que me parece que hay cosas que se incorporan nuevas o que se están intentando incorporar, por lo menos nosotros lo incorporábamos en nuestro programa electoral, que son los revocatorios y una relación diferente entre representante y representado, pero no dejada la buena fe del representante, sino directamente que tenga un carácter, pudiéramos decir, de tipo casi contractual, y que por lo tanto pudiera ser revocado de tu cargo si no lo estás cumpliendo, porque es absurdo, ¿no?, este cheque en blanco que se da. Sería muy tentador ir al Congreso a soltar barbaridades como la bordeta, pero yo creo que sí que tenemos bastantes cosas más que, aunque seamos poquitos, podríamos aportar. Y ahí rescato lo que tú decías, ¿no? Yo creo que en cierta medida en este país falta muchísima pedagogía y muchísima formación de la ciudadanía en general y del tema político. ¿Por qué? Porque efectivamente, no es que si nos hemos convertido en un país... Partimos de la base de que falta la conciencia de sí, clase, con lo bueno, cual... para empezar, ¿no?, que bueno, nosotros estamos tratando de incidir ahí porque pensamos que sí que puede haber solidaridad entre trabajadores, que sí que, aunque sea en un mundo precarizado y tan cambiante como este, que debemos incorporar cosas nuevas a las luchas, pero sin perder el sentido de las mismas, ¿no? Y solo una cosita más, que decías que si nos estamos convirtiendo en un país de caciques, y ahí me toca un tema que he trabajado mucho. No nos estamos convirtiendo en un país de caciques. Este es un país caciquil y oligárquico desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de generaciones, es decir, cuando ahora hablamos de corrupción parece que es algo nuevo que acaba de suceder y que hay que combatir desde la novedad que supone, y realmente la corrupción ya era la norma cuando la primera restauración de los Borbones, ¿no? Y había frases que parecería que se han dicho en el Parlamento la semana pasada que decían ciertos personajes del momento. Lo que no se ha movido en ningún momento en este país son las estructuras profundas del poder económico y social, que siguen siendo las mismas y que han pasado por muchas cosas y han sobrevivido a muchas cosas. Por eso creemos que la recuperación de las formas parlamentarias, que ya tuvo lugar en aquel momento y que mucha gente, ¿no?, pues ha hecho paralelismos incluso entre nuestra Constitución, la del 78, y la Constitución de Cánovas, que aquello parecía que no había nadie que consiguiera tirar, pues podemos aprender de nuestra propia historia para ver cuáles son los problemas. Realmente creemos que una aportación que nosotros hacemos es precisamente una propuesta rupturista, porque solo reformista, de verdad que en este país ya lo hemos intentado bastantes veces y es un tema complejo y a estudiar, ¿no?, que harían falta cosas un poco más radicales. Jacinto es que y Rafa. paradójicamente estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Rafa.
Rafael Cid, porque creo que precisamente esa forma de entender el vínculo entre representantes y representados, ese entender el voto como una delegación de la condición de ciudadano, del ejercicio de la ciudadanía, es precisamente la causa de quizá el 90% de los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Precisamente nuevas formas políticas que hemos irrumpido con mejor o peor fortuna y sin duda con muchísimas críticas que se nos pueden hacer, precisamente nacemos por eso, porque socialmente ya empezaba a hacerse mella, a tener una mella esta idea de la política como algo que hacen otros, como precisamente lo que planteaba Rafa de a ver si nos lo solucionan, a ver si nos arreglan. Pues recuerda ciertamente imágenes de la llamada primera o hasta ahora única transición, si es que transición es un buen término, que eso lo podemos discutir, pero bueno, para otro momento, que le gritaban: Felipe, colócanos. Bueno, pues esto no podemos repetirlo. Precisamente las nuevas formas políticas, si queremos las nuevas formaciones políticas y otras formaciones políticas que son antiguas, pero que han tenido una evolución, han tenido pues, un desarrollo en los últimos tiempos, muy auspiciados por lo que fue un estallido social, apolítico en el sentido de institucional, como el 15M, que yo creo que es uno de los elementos que más nos vertebran. Si tenemos algún futuro es porque cambiamos justamente esa forma de entender la relación entre representante y representado. Que precisamente los nuevos políticos, no sé si esto es un buen término, la nueva gente que está montando las instituciones, lo que deberíamos tener en la mesilla de noche son la antología del pensamiento libertario, para que nos recuerden lo que nunca puede ocurrir. Recuerdo que fue Pablo Iglesias el que escribió un artículo en El País sobre la segunda transición. Sí, sin duda. Sí, esto no quiere decir que todos los términos estén bien traídos. Si el debate es terminológico, si decimos, bueno, debería llamarse segunda transición, quizá a mí me gustara primera ruptura, desde luego. La cuestión es, cuando decimos segunda transición, ¿qué estamos queriendo significar? Supongo que habrá gente que quiera significar una repetición del mismo proceso, hay que no nos busquen, o habrá otra gente que quiera significar precisamente un proceso nuevo de ruptura con lo antiguo, que se puede llamar segunda. Podemos, o los teóricos de Podemos, precisamente son expertos en decir palabras que significan cosas. Es famosa, claro. Los significantes vacíos, famosos de un principio, es decir, intentar con un concepto movilizar algo. El concepto fundamental, que es de alguna forma una performance, es una actuación, que es prometer, que ya indica hacer algo. Bueno, ¿quién hizo esa actuación primero? Se llamaba Adolfo Suárez y decía, puedo prometer y prometo. Sin duda. Puedo prometer y prometo. Es decir, estamos reproduciendo lo mismo. Y cuando la compañera decía el tema del contrato con la ciudadanía, bueno, es que otro problema es creer que la izquierda institucional, o que aspira a estas instituciones, tiene la patente de cosas transformadoras. Perdón, el contrato ante notario lo hizo el señor Artur Mas. Ahora mismo, una señora de la derecha como Cristina Cifuentes ha puesto en marcha el no aforamiento de los diputados. Ojo con las cosas, que ya no hay números clausus para una izquierda buena y una derecha que es la que viene para quitar las cosas. Es algo más complejo. De ahí precisamente, perdona que no, pero ahí precisamente que no se ha entendido en muchas ocasiones, como cuando nosotros hemos planteado que el eje izquierda-derecha ya no explica mucho, no es porque seamos de centro, porque creemos que no, es precisamente para huir de este tipo de cuestiones que plantea, yo creo, que con mucha finura Rafael Cid. Lo que es importante no es ahora articular discursos en torno a identidades cerradas, sino articular en propuestas concretas, y la identidad vendrá después. Es decir, ¿nosotros creemos en otro sistema de redistribución de la riqueza? Sí o no, y luego vendrá la etiqueta. Yo, por eso creo que me parece muy bien que haya esa prevención incluso contra las nuevas formas políticas, contra las nuevas fuerzas políticas y contra las nuevas promesas. Eso quiere decir que la sociedad española ha madurado significativamente y que tenemos una ciudadanía mejor. Yo estoy contento de que a nosotros nos critiquen. ¿Y en ese sentido aspiráis a esa ruptura o simplemente a gestionar el capitalismo? Está en nuestro propio ADN, está en nuestro propio eje. ¿Cómo? Es que simplemente ver cuál es el proceso de generación de cómo surgió Podemos y cómo surgen muchas fuerzas que están a su alrededor y de dónde viene la gente, yo creo que explica mucho que por lo menos en este sistema no estamos cómodos. Pero que precisamente nosotros no podemos aspirar a cambiar el sistema, porque el sistema no lo va a cambiar un partido, lo va a cambiar una ciudadanía organizada, donde los partidos lo único que podemos hacer es ayudar. Jorge, vamos contigo. Claro, yo en la misma línea, ¿no? Yo es que soy bastante más laico, tampoco sé, igual probablemente es que estar en el gobierno ahora me esté derechizando, ¿no? Pero yo creo que ten cuidado.
ni creo que vaya a haber organizaciones políticas ni nuevas ni viejas que vayan a saltar, a derribar las murallas de Jericó tocando la flauta, ni nada parece. Es decir, yo creo que estamos en un proceso con posibilidades de cambio, que ese cambio va a venir dado por una sociedad civil más fuerte, bueno, sociedad civil o como queramos llamarlo, porque es un concepto también muy equívoco como el de clase política. La transición, el cambio. Sí. Sí, bueno, claro, es decir, un significante vacío. Es decir, también creo que hay que decir que una de las cosas que ha hecho bien Podemos en torno a los significantes vacíos es poder pelear algunos conceptos que son muy movilizadores y que habíamos dado en manos de la derecha y de los más reaccionarios del país, ¿no? En los últimos años, democracia, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que la palabra democracia, hasta que entrara el 15M y en términos políticos Podemos lo haya peleado duramente, era un significante que habíamos dado, echado en manos de otros, ¿no? Y es ridículo, ¿no? Incluso por ser más controvertido España, ¿no? Es decir, España puede ser un país de países, un Estado plurinacional, una democracia participativa, o España puede ser lo que hasta a día de hoy ha significado España, y el resto será anti-España. Y así es difícil. Eso es el patriotismo que decís. Eso es luchar por significantes que son movilizadores objetivamente, ¿no? Bueno, y en la contienda política se hacen cosas que pueden resumir lo que ha dicho Jorge en patriotismo, creo que resumir mucho. O sea, entiendo, pero no me lo invento, no me lo invento. No, creo que no. Sí, pero todo tiene apellidos. Claro. Hay muchas formas de afrontar el patriotismo y muchas. Evidentemente, el patriotismo de cuartelazo y de golpe militar no es lo que estamos planteando. Curiosamente, a la fuerza, que no es por hacer aquí propaganda porque no es el lugar en objeto, precisamente a la fuerza a la que más críticas se está recibiendo en el momento de hoy para plantear que incluso la configuración del Estado es una cosa sujeta a la libertad política, a la configuración democrática, que se pueden plantear tranquilamente, apelar directamente a la ciudadanía sin representantes que discutan en despachos o en reservados de restaurantes sobre si una parte del país tiene que constituirse o no un Estado. Esto no será un patriotismo, desde luego, muy de... Y ahí lo que veo es que los que no queremos ni patria ni bandera no entramos por ningún lado. Luego hablaremos de eso. Una cosita que sí tienes mucha razón, con lo que has planteado antes de Cristina Cifuentes, con lo del aforamiento y las listas abiertas, claro, es que cuando tú generas algunos elementos que son o que pueden ser movilizadores como estos, luego se te pueden volver en contra cuando lo que está planteando Cifuentes es una reforma de las circunscripciones para meter un catenacho electoral en la Comunidad de Madrid tremendísimo. Y se te vuelven en contra algunas cuestiones probablemente muy menores que habías puesto en funcionamiento, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha política y esa es la controversia política. Vamos con Sol, que la pobre está aguantando aquí estoicamente para no interrumpiros. Sol, y vamos contigo, Paco. Sí, y vamos con el vídeo, compañeras. Yo hay algunas cuestiones que no entiendo porque creo que son pura ambigüedad, es decir, es pura ambigüedad decir que se está por una ruptura y a la vez estar por una reforma, que se puede ser onda y partícula, dicen que en física es posible, pero es un poco complejo rechazar un proceso constituyente, rechazar un proceso constituyente como se ha rechazado para hacer una reforma con 5 puntos. Que no me lo estoy inventando yo, que vuestro programa. A que la ciudadanía tiene que tomar el protagonismo y luego le reclamamos a los grupos políticos que sean los que pongan el programa. Lo que tú llamas tomar el protagonismo es lo que yo digo. O sea, yo creo que cuando algo se quiere hacer completamente desde la base, se hace un proceso, o sea, estamos hablando de un proceso constituyente. Estoy de acuerdo, no estamos hablando de una reforma. Entonces, cuando yo digo que una ruptura, y si me decís que estáis de acuerdo con lo que yo digo de ruptura, ya me pierdo. Y con respecto al tema de lo importante que es movilizar con conceptos movilizadores, efectivamente lo es, pero hay conceptos movilizadores con los que pueden movilizar cualquiera, que es un poco de lo que estábamos hablando y por lo que decís que es bueno no tener el eje izquierda-derecha, y para mí sí que hacen falta mapas, como decía Jameson, para no perderse en esta fase del capitalismo avanzado, porque creo que corremos el peligro de perdernos. Y hay algunos conceptos, y en ellos el de patria es muy evidente, ¿no? Porque ni siquiera es una metáfora que sea un poco compleja, es que es directamente el concepto que es. Hay muchos otros que todavía son más complicados y se pueden dar la vuelta más porque
todo lo que pensamos lo pensamos a través de metáforas y hay algunas que aunque pensemos que no tienen carga, al tiempo de haberlo utilizado nos damos cuenta de que tienen el poder del zombi, o sea, aunque esté oculto lo que llevan, la carga emocional sigue contando, con lo cual yo creo que es un éxito muy grande conseguir movilizar, pero puede ser un éxito bastante, digamos, peligroso o que en un momento dado pues pueda pasar que formas de movilización como democracia, en este caso, que fijaos que es un concepto con el que nosotros nos consideramos demócratas radicales, pero aún así hay que tener bastante cuidado con las palabras, porque en este caso, por ejemplo, también fue en su momento utilizado por Ciudadanos, ¿no? Es decir, sí, y esto no me parece algo excesivamente dramático, ¿no? Aunque ha tenido sus consecuencias electorales, pero creo que sí hay otras cuestiones que pueden tener consecuencias bastante más dramáticas. Paco. Sí. Bueno, yo creo que estamos centrando mucho la movilización de cara a la actividad parlamentaria. Yo creo que hay un tema central que es la del día a día. Y en el día a día yo lo que creo es que estamos asistiendo a una profunda desmovilización porque las fuerzas se han volcado en ese trabajo parlamentario. Lo veo en el día a día en un trabajo concreto. La experiencia de la representación sindical en los comités de empresa, en muchos sitios se ha convertido en un mini parlamento que olvida a los trabajadores de una manera directa. Hombre, hay sindicalistas profesionales. Y que gente que está intentando llevar una labor de representación sindical directa, etcétera, etcétera, o son marginados o sencillamente consideran que no tiene ningún sentido trabajar. O represaliados. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Estamos haciendo un enfoque en esta mesa muy centrado en la representación en dos niveles concretos, el nivel municipal, el nivel parlamentario, pero yo creo que hay un tema en el cual la gente lo mama día a día, el día a día de lo que es la acción directa en el trabajo, el tema de la representación en el trabajo o parado, o sencillamente con una situación de precario en el cual, pues yo supongo que al precario la representación en estos momentos incluso sindical la pone en cuestión. Creo que hay un problema de fondo que son las formas de representación a todos los niveles, partidos, sindicatos, barrios, etcétera, y yo el miedo que me da es lanzar una imagen de decir eso cotidiano lo dejamos en esos momentos marginado porque el centro está, llamarlo como queráis, ruptura, reforma, lo que sea, que se tiene que hacer en otro sitio. El otro sitio tiene que recibir la buena práctica directa y democrática en la base del día a día. Si no, nos vamos a encontrar, repito, en una situación en la cual pues, los mecanismos de representación no es que den lugar a puertas giratorias, sino algo más complejo, que el que está actuando en esos marcos institucionales olvida la realidad. Rafa, vamos a continuar contigo, pero vamos a dar paso primero a nuestro siguiente vídeo. Nuestra compañera Ruth se fue de Vallecas al barrio Salamanca, más en concreto al Colegio El Pilar, donde recabó también las opiniones de los votantes, porque los ricos también votan. Dentro vídeo. Ahora nos hemos acercado al barrio Salamanca, al Colegio Nuestra Señora del Pilar. Veamos qué opinan aquí. ¿Ya has votado? Ya he votado, sí. ¿Te has quedado a gusto con lo que has votado? Pues no te creas, he estado dudándolo hasta hace 2 horas. ¿Y piensas que tu voto va a poder cambiar el panorama actual? Tengo mis dudas, dudas razonables. ¿Has votado? Obviamente, por eso salgo de aquí, no vengo a pasear. ¿Estás a gusto con lo que has votado? Estoy encantada. ¿Piensas que tu voto va a poder cambiar el panorama actual? Oye, si no me hubiera quedado tomando el aperitivo en Serrano. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, y he votado al Partido Popular. ¿Tú has votado? Sí. Los dos. ¿Estáis conforme con lo que habéis votado? Perfectamente. De acuerdo. ¿Y pensáis que vuestro voto va a suponer un cambio del panorama actual? Pues esperemos que sigamos como estamos, que me conformo yo bastante. Sí, estamos de acuerdo, vamos, que lo mismo, que sigue igual todo, con paz. Con paz y tranquilidad. ¿Has votado? Sí. ¿Estás conforme con lo que has votado? Sí, totalmente. ¿Piensas que tu voto va a poder cambiar el panorama actual? Cambiar el panorama actual, yo creo que va a ser una progresión en lo que tenemos ya. ¿Has votado? Sí.
¿Estás conforme con lo que has votado? ¿Te has quedado a gusto? Bueno, pues vamos, más o menos, más o menos. ¿Piensas que tu voto va a poder cambiar? Espero que sí. ¿Habéis votado? Vamos a votar. Ella ha votado y yo. he votado. ¿Y tú te has quedado a gusto con el voto que has dado? Sí, me ha gustado. ¿Y piensas que tu voto va a contribuir a cambiar el panorama actual? Sí, seguro. Bueno, pues ya hemos podido observar las diferencias entre ambos barrios. Retomamos con Rafa. Yo quisiera, tomando de la última frase que ha dicho la compañera, enlazar con algo que ha dicho el compañero de frente. Tú has hablado del mapa. Bueno, el mapa no es el territorio, como dijo Battenson claramente, no es el territorio. Y la democracia tiene formas, tiene instrumentos, tiene mecanismos y tiene también formas. Entonces, esas formas se supone que aquellos que llegan atribuyéndose una democracia radical tienen que respetarlas. Y incurrimos siempre en la falta de crítica cuando viene de nuestro lado, es uno de los nuestros. Y entonces ahí hay que... El barrio Salamanca son muy malos, son muy cutres, no sé qué, pero si son de los nuestros, es un barrio obreros y tal, pues es pasable. Hombre, vamos a ver, dos cosas con todo cariño a los compañeros de tal. Formas democráticas. Hombre, Pablo Iglesias se presenta a las elecciones europeas, le votan para un escaño en Europa y después lo abandona. Y dice, me voy al Parlamento. ¿Y usted? Pero si a usted le han votado ahí, ¿qué explicación es esa? ¿Qué salto es ese? ¿Qué transfugismo es ese? Para un partido que se dice nuevo, emergente, democracia radical, rupturista, etcétera, etcétera. Me parece que se lleva mal. Si eso se hubiera producido en los que no son de los nuestros, algo hubiera ocurrido, ¿eh? Algo. Segundo tema. Ruptura, como dice la compañera, y pues vuestros alegatos. Si hay algo que se parece mucho en la primera transición a esta, es que los tres ejes donde se podía ejercer la ruptura vuelven a ser claudicaciones, renuncias. Las movilizaciones que se han dado por la crisis económica exigían una cierta ruptura, un proceso de constituyente al menos. ¿Qué tres ejes se pueden considerar que son los rupturistas con el régimen actual? En el tema económico-laboral, uno, en la primera transición fue el Pacto de la Moncloa, el tema de la alianza militar, la OTAN, 2, y el tema de la forma de Estado, 3, la monarquía. Bueno, esas tres siguen sin ser condiciones para esta segunda transición. El artículo 135 está en vuestros presupuestos con la boca pequeña, de todas cosas, porque si no la reforma del artículo, si no negociabais con el PSOE, la alianza militar, incluso nombrasteis a un exjefe de la Junta de Estado Mayor para eso, y el tema de la forma de Estado ha desaparecido. Entonces, ojo con esas cosas. Tú pones encima de la mesa un elemento muy reciente, interesante y muy reciente, el tema del derecho a decidir. Como un elemento, digamos, sobre el que pivota vuestra identidad rupturista, más o menos siguiendo la réplica que habías hecho a la compañera. Bueno, hay que decir que eso es así y no es así. Es decir, el punto 277 del programa de Podemos, en un principio, no contenía el referéndum en Cataluña. Solamente... Algo ocurrió para que lo Claro, después. El 25 de noviembre, cuando resulta que las confluencias os condicionan, porque Ada Colau se ha convertido en la jefa de todo, pues vosotros incluís el tema del referéndum en Cataluña. Hasta entonces existía un tema suave, vaporoso, del derecho a decidir para la integración territorial. El derecho a decidir no existe en el derecho internacional, es el derecho de autodeterminación, que incluso el PSOE lo llevó en la primera transición. Entonces, ni siquiera eso es un elemento definitorio de un carácter rupturista. Ni siquiera eso. Sí, pero si precisamente eso es el elemento central que hace que esté categorizado Podemos como un poco menos que el gran satán con el que no se puede hablar, yo creo que algún potencial de poner nervioso a algún preboste en algún lugar del sistema tendrá. Evidentemente,
volvemos a un debate terminológico. Eso no es el derecho a autodeterminación, que es lo que efectivamente existe en derecho internacional. Bien, es que de hecho es un concepto mucho más amplio. El derecho a decidir sobre todo y sobre todas las cosas. La apelación directa a la ciudadanía. Yo entiendo que esto puede, no sé cómo decirlo, puede quedar corto, y evidentemente queda corto, porque lo que no se puede pedir a los representantes políticos, si somos coherentes con lo que estamos planteando, de que es la propia ciudadanía y los propios organismos de la sociedad civil quien tienen que hacer los cambios, no se le puede pedir a los partidos políticos más que planteen unas formas, una estructura donde pueda operar la sociedad civil. ¿Nosotros qué planteamos? Ábranse todos los debates democráticos. De la estructura del Estado también. Y será la sociedad civil la que tenga que decir, la sociedad civil organizada, esperemos que cuanto más organizada y más estructura mejor, la que tendrá que ver el resultado. Y el resultado será una ruptura radical. ¿Será una ruptura radical también en la forma de Estado? Posiblemente. Pero no pidamos a las organizaciones políticas que, como hicieron en el 77, usurpen, 77-78, usurpen la libertad política democráticamente, que se podía exponer democráticamente a la ciudadanía, y le digan cómo tiene que ser su modelo. No, abramos mecanismos para que sea la ciudadanía la que decida, y veremos cuál es la forma de Estado. Si queréis eso, saliros de las instituciones y iros a la calle. No, pero este debate está muy planteado. ¿Cabe la posibilidad, hay una postura intermedia entre el honesto abstencionista, al que yo respeto absolutamente, que tiene... No predico eso, ¿eh? No, sino que no te lo imputo. Entre ese hipotético honesto abstencionista, que los hay y que tiene una posición contra las instituciones absolutamente crítica, yo respeto, y la señora que decía a ver si nos lo arreglan, ¿existe una postura intermedia? ¿Se puede ir a las instituciones de una forma crítica? Por supuesto. Pero incluso en el propio movimiento libertario. O sea, no quiero sacar la conferencia de la CNT en de Zaragoza. Ahí lo tenéis en la propia. Claro, la CUT hay elementos libertarios. El propio movimiento pestanista. O sea, hay elementos donde asumiendo que las instituciones son lo que son y que son una trampa, que a veces es una trampa para ratones, precisamente si la ciudadanía está encima de la gente que está en las instituciones, se podrá trabajar de otra manera. Y perdón porque me he lanzado mucho. Yo creo que ya no son las instituciones, sino el sistema en sí, al final, el que nos lleva a esta situación. Vamos con Sol, con Jorge. Yo, sin querer incidir mucho más en esto, que nos hemos aquí enganchado, pero no voy a poder evitar cogerte una frase de manera literal. El derecho a decidir sobre todo y sobre todas las cosas se llama proceso constituyente. Sí. Efectivamente. Y una ruptura es radical porque es una ruptura con lo anterior, que es la diferencia entre ruptura y lo que no lo es, ¿no? Nosotros radical lo que planteamos es lo que pensamos que viene detrás de esa ruptura, que es una democracia. Pero sí quería hacer a ver si podemos salir así por un ladito, que me viene muy bien lo que has dicho sobre el sistema. El sistema no es solamente el sistema político, las formas parlamentarias, el sistema es mucho más. El sistema es el sistema capitalista en el que está englobado todo esto. Entonces, creo que si no tenemos en cuenta un poco las instituciones que están por encima, cómo se cambian o cómo se coadyuva un cambio de eso que nos oprime, estoy ahora pensando, sobre todo, evidentemente, en Europa, en la Comisión Europea, en todas estas cosas de las que estamos hablando y que muy probablemente pues hay cosas como los tratados de libre comercio, el pacto energético, y el mercado de capitales que se está moviendo para el 2020, que probablemente si no hay una movilización en la calle que va mucho más allá de las instituciones, y ahí es donde deberían de hacer de bisagra los políticos entre lo institucional y la movilización en la calle, y hablo de movilización a lo grande. Yo no considero que ahora lo que hay es un cansancio y un poco una cooptación de la movilización que había en la calle hacia la política por toda esta fiesta que hemos tenido de elecciones por todas partes. Pero es que creo que la responsabilidad de la gente que verdaderamente está intentando de luchar contra un sistema injusto y que lo que quiere es un cambio de sociedad y de sistema, debería estar muy preocupada por eso y hacer de correa de transmisión, que es que yo creo que es una de las partes más importantes que tenemos en este momento, porque todo esto podemos discutir mucho, pero al final se puede quedar en papel mojado porque nos venga una pisonadora desde arriba que lo deje en nada. Jorge. Sí, bueno, yo creo que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y a veces somos un poco reduccionistas todos,
al hablar de proceso constituyente o de ruptura, ¿no? Circunscribiéndole sobre todo a un proceso de elaboración de una nueva Constitución. Y yo creo que eso, desde luego, no agota el concepto de proceso constituyente, aunque quizá podríamos utilizar nuevos conceptos, conceptos más afortunados, igual como el de momento constitutivo de René Zabaleta, otros que implican un cambio más radical, más orgánico en el país, ¿no? La construcción de un nuevo país, una ruptura. Bueno, un que momento tiene que y ver, un proceso no son lo mismo, ¿eh? Bueno, pero vamos, me parece casi más acertado, ¿no? Y que cambia más el país y que tiene más que ver con la Constitución material, ¿no? Si, por ejemplo, seguramente haya cambiado más Italia sin cambiar la Constitución en el paso de Tangentopoli y el berlusconismo que Francia cambiando de Constitución de la cuarta a la quinta, ¿no? Es decir, son cambios más profundos de país que afectan a más variables, y estos no son en positivo, ¿no? Que digamos que los procesos constituyentes, en mi opinión, solo se pueden ver en retrospectiva, por sus efectos, ¿no? Cuando estás dentro, estás como dentro de una nube, que no la ves, ¿no? Ves poco, que ves peor, ¿no? Y es por los efectos, es decir, el ciudadano de Cochabamba que sale a movilizarse por el agua, en las guerras del agua, no sabe que eso va a acabar con una nueva Constitución y un presidente aymara. Esos son efectos, es decir, solo se puede ver que hay un proceso constituyente al final. No, y ahora mismo estamos, me estás escamoteando el concepto, en una fase de empate catastrófico y de disputa dramática y agónica, ¿no? Y además cansada, ¿no? En la que todos los boxeadores están un poco golpeados y se mantienen en el ring de milagro, y no sabemos cómo va a acabar eso. Igual acaba en una derrota y no pasa nada, igual acaba en un cambio constitucional, igual acaba en un cambio profundo en el país, aunque no implique un cambio constitucional. Lo que pasa es que hay hechos que prefiguran resultados. Entonces, vosotros habéis hecho ya un camino dentro de las instituciones. Estáis ayudando e incluso gobernando con el PSOE en bastantes sitios. Hay experiencias muy lamentables de colaboración con un partido que está asolado por la construcción, igual que el PP, me refiero a la etapa de Izquierda Unida en Andalucía, por ejemplo, que debía ser de precedente, y por tanto hay un memorial que, si se desconoce, blanquea al socio momentáneo. Es decir, que Podemos esté ayudando a gobernar, incluso gobernando Castilla-La Mancha, con un PSOE, que fue el primero en poner en marcha el austericidio. Es que curiosamente no fue la derecha, fue la socialdemocracia, a nivel de España y a nivel internacional. ¿Quién empieza creando las condiciones para la subprime? Es un señor que se llama Clinton, que está en un momento determinado y dice, fuera la ley Glass-Steagall, que era la que diferenciaba entre bancos de inversión y bancos comerciales. Quien pone en marcha el desmontaje del Estado de Bienestar es un socialdemócrata, es Schroeder, la Agenda 2000. Quien dirige a los jefes, a los hombres de negro en la Comisión Europea que imponen el austericidio, primero como comisario de Economía y Moneda y vicepresidente, y después como comisario de Competencia, es un antiguo secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Con esa gente, que es la que está metida en ese proceso del que queremos salir, estáis gobernando y ayudando a gobernar e incluso proyectando gobiernos a nivel del Estado. Eso es un memorial que indica un blanquear a ese socio que tiene un pasado inevitable y que con toda seguridad nos va a jurar de los rasgos fundamentales en los cuales él fue el principio activo. Entonces, yo lo que digo es que ya se están produciendo hechos que desmienten vuestra buena voluntad. ¿Me dejas un apunte? No hay ni un solo gobierno mixto ni uno solo, en todo el Estado, entre el Partido Socialista y Podemos o fuerzas que apoye Podemos. Pues mira, nos vamos a quedar ahí de momento. Castilla-La Mancha no. No, dentro del gobierno. Nos quedamos ahí perdón, lo retiro, pero una investidura. Sí, pero que luego se ha votado. Claro, luego se ha votado en contra de los presupuestos, por ejemplo, en Extremadura, que se han tumbado. He hecho el referente de Izquierda Unida de Andalucía, tal. Un segundito. Por cierto, que es curioso, porque las cosas después se venden como se venden. Es decir, Izquierda Unida, cuando oigo hablar al señor Garzón, parece que los dos escaños que tiene en el Parlamento son de Izquierda Unida, y no son. Es un señor y esta compañera que... Os corto un segundito, Rafa, seguimos con la emisión en directo, son las 10:05 de la noche. Recordad a todas las que nos estáis viendo usar el hashtag RNTV y ahora qué. Y como estamos resacosos
y no es por la fiesta navideña, sino por la resaca electoral, que no sabemos lo que nos va a durar, vamos a ver el briconsejo que nos ha preparado nuestra compañera Ángela. Hola a todas, bienvenidas a nuestro briconsejo. Hoy os queremos aconsejar sobre qué hacer con vuestra resaca electoral. Imaginamos que después del fiestón de la democracia, ahora os sentiréis un poco abotargadas y sin saber muy bien qué hemos sacado en limpio de las elecciones del 20D. Muchas habréis votado con la esperanza de que la situación cambie, buscando mejoras económicas, laborales, mayor reparto de la riqueza o más justicia en general. Es cierto que el gobierno del PP ha acabado con muchas de las conquistas sociales. Sin embargo, ¿ha sido el único responsable? Nosotras creemos que no. Casi todos los partidos políticos con representación relevante han tenido algo que ver con los recortes tanto a nivel estatal como autonómico. No olvidéis, por ejemplo, que ya hubo una reforma laboral del Partido Socialista antes de que el PP ganara en 2011. También los miedos han jugado su papel. El miedo al terrorismo actual, vestido de islamista, o el miedo a la ruptura de la patria, vestido con cuatribarrada. Miedos que se venden como enemigos de una sociedad casi perfecta y que llaman a conservar lo que tenemos tapándole las vergüenzas a un país que parece solo funciona bajo la corrupción. Finalmente, todos los partidos con algo de poder se mueven entre la presión que les ejercen, por un lado las que tienen mucho y por otro las que no tienen nada. Las que tienen presionan con su capital y sus intereses financieros. Las que no, tenemos que presionar con nuestra presencia constante en las calles, con la protesta y con la reivindicación. Y, por supuesto, con la participación cotidiana en la construcción de alternativas mediante empresas de economía social, ateneos y centros culturales, gestión colectiva de espacios públicos, entidades independientes de acogida y de apoyo a las minorías. Así que, nuestro mejor remedio para la resaca electoral es ese: más calle, más protestas y más implicación social constructiva de un modelo alternativo. Gobierne quien gobierne, tendrá que escucharnos y aguantarnos. Y no te dejes engañar. Que parezcan más receptivos no quiere decir que no te puedan dejar de lado. Incluso los más progresistas, hay que recordarles lo que no hacen bien. En Barcelona y Madrid, por ejemplo, coaliciones progresistas gobiernan desde mayo. Sin embargo, muchas de sus trabajadoras aún no han recuperado sus derechos laborales y las remunicipalizaciones todavía no son un hecho. Ya lo sabes, organízate, protesta y pide lo que es tuyo. Nos vemos en las calles. Paco, voy contigo. Muchísimas gracias, Ángela, por el briconsejo. Paco, ¿qué opinas? Sí, yo creo que hay otro elemento que es importante, es la conformación de la opinión pública. Yo estoy pensando en la tradición del movimiento obrero, la existencia de ateneos, la existencia de una prensa popular que realmente era una alternativa a la prensa dominante. En estos momentos el papel de la prensa es fundamental a la hora de crear criterio en la ciudadanía y creo que crea un criterio de resignación. En modo alguno estamos viendo una prensa o medios desde abajo. Esta emisora es un ejemplo de cómo se puede empezar, pero hay que llegar a la mayoría. Si una opinión no llega a la mayoría, esa opinión se queda absolutamente en el vacío. Y creo que frente a saltar los cielos hay que evitar estar en las nubes. Y estar en las nubes significa no tocar tierra y pensar que el mundo se mueve por tus deseos, cuando evidentemente el mundo lo mueven mayorías, no lo mueven minorías. Mayorías conscientes. Y crear esa mayoría consciente, que es recuperar una vieja tradición libertaria, es realmente la labor que toda la gente que queremos una transformación real de la sociedad, debemos dar todos nuestros esfuerzos en esa línea. ¿Piensas que con las últimas candidaturas populares y demás, cuando llegan a ser políticos, esas personas se meten ya en la burbuja de lo que es la política pura y dura? Bueno, yo creo que hay dos componentes. No pura y dura, sino la que conocemos hasta ahora, porque sabemos que la política se practica en el día a día y en la calle. Uno es la componente personal, que uno tenga, digamos, ideas claras, aunque esté en un grupo, y que sepa dar pasos en el sentido de ir adelante o sencillamente volver para atrás, pero volver para atrás para retomar ese trabajo. Y luego, por otra parte, lo que significa estar en un colectivo en el cual en muchos casos van a primar leyes de mayorías y no leyes de consenso. Yo recomendaría un texto maravilloso de David Graeber, que es La búsqueda del consenso, que es la parte final
del libro somos el 99%, en el cual se ve que la labor política no es tanto luchar por la conformación de mayorías a través de un voto, sino por la configuración de consensos en base al debate. Eso tiene su tiempo y, evidentemente, la labor que yo creo que es importante es esa búsqueda de consensos a base del debate y la conformación de una opinión propia, no una opinión externa. Rafa. Pero ¿no te parece, Paco, que el problema es que el instrumento medios es un instrumento caníbal? Es decir, hay una tentación de convertirte en el lapso de tiempo más corto en mayoría utilizando a los medios de comunicación. Pablo Iglesias dijo en Bolivia, en la universidad, no se milita en los partidos, se milita en los medios. Evidentemente, eso es una sugestión realmente muy atractiva. De hecho, él ha sido una gran estrella, una celebrity de los medios. Pero claro, eso significa entregarte a unos medios que son parte fundamental del sistema. Los medios, además, que negaron la crisis y que nos hicieron creer tantas cosas. Con lo cual, te conviertes de alguna forma, en cierta manera, un poco dócil de eso y construyes mayorías artificiales. Bueno, claro, no es lo mismo una asamblea presencial, como por ejemplo esas tan denostadas de la CUP en Cataluña, que un sondeo demoscópico cibernético en el que el programa lo vota el 4%. El 4%, qué democrático es esto. Bueno, muy democrático porque se supone que tal, pero el 4%. Claro, si extrapolamos ese porcentaje de participación a los ámbitos políticos, institucionales, en los que nos desenvolvemos, realmente es irrelevante, y tiene prácticamente ninguna función democrática. Y encima continuamos lo que ha sido una tradición de las oligarquías dominantes en España y en el mundo más o menos primer mundo, que es que la opinión pública sea la opinión publicada. Con lo cual, no hay opinión pública. No hay opinión pública. La opinión publicada, ¿por quién? Claro, por los que tienen los instrumentos. Por el cuarto poder. Claro, cuando llegan organizaciones nuevas, las startups que yo digo, utilizan a esos medios de comunicación como el elemento de bandera fundamental, dices, bueno, está muy bien, llegan a más gente, llegan a la señora Juana, a la señora Pepa, a fulanito, al que vota, ven los partidos de fútbol. ¿Cómo se traslada eso a nivel orgánico interno? Y resulta que ahí hay un 4% de participación. Algo falla evidentemente, y no tiene mucha elegancia democrática, igual que lo que he dicho de que un señor salga elegido por los votos de los ciudadanos para tener un escaño en Europa y después diga adiós muy buenas porque ahora me voy a presentar aquí. Y salga elegido por los votos de los ciudadanos para tener un escaño bueno, aquí. Sí. Previa si generalizamos eso para todos los partidos, sería estupendo. No quiero decir... Menudo vaivén. Voy a poner un ejemplo para que se plantee. Yo vengo aquí en calidad de diputado de Podemos a la Asamblea de Madrid. Yo me presenté a unas primarias a las que votaron 7.800 personas. A mí votaron. En particular, y justo no en la lista que patrocinaba la dirección del partido, sino en la otra. Y aquí estoy. Y bueno, y estoy con total naturalidad. Es decir, hay nuevas formas donde las... Sin duda. Hay nuevas formas. Y yo creo que esto también hay que ponerlo en valor. Sin duda. No seamos maximalistas. Yo no quiero ser maximalista. Precisamente. Decía Keynes, hay que... ¿Cómo era? Me cites a Keynes ahora, Rafa, sí. Te has pasado metiéndote con la socialdemocracia. Es curioso porque decía, hay que ver la cantidad de tonterías que se suele creer uno temporalmente cuando se aísla del pensamiento de los demás. Correcto. Y esto, que yo creo que también, que es buena esa crítica, se puede decir, solo votó el 4%, también se puede decir cuántas miles de personas son ese 4%, se puede contar de varias maneras. Evidentemente, yo creo que todas esas críticas son pertinentes, que las nuevas formaciones políticas, o las que eran antiguas y ahora pues evolucionan de otra manera, asumen las primarias, asumen determinadas cuestiones, que me parece bastante legítimo, deberíamos por lo menos tener... No voy a decir la generosidad, pero sí por lo menos focalizar un poco en las virtudes que tiene este nuevo mecanismo,
en las limitaciones de poder de los aparatos de los partidos, que sin duda no son perfectas, pero que existen, y que yo creo que es una nueva forma de hacer las cosas, teniendo todas sus imperfecciones. Pero, jolín, a los pocos que dice el programa lo votó un 4%, pues ya fue un 4% más del que votó cualquier otro de los partidos tradicionales. El de Ciudadanos, el del Partido Popular o el Partido Socialista. Digamos, contémoslo todo. Y a mí me parece muy mal que solo votara el 4%. Ojalá si hubiera conseguido tener una ciudadanía, conectar con la ciudadanía de tal manera que le pareciera algo importante y pertinente cuáles son el contenido de los programas políticos y los votara masivamente. Por cierto, solo una frase. Efectivamente, dirigentes de Podemos han ido a los grandes medios, pero también han empezado en otros medios más pequeños, concretamente aquí. Y en Intereconomía también. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? A mí... No. ¿Te puedes presentar a las primarias? Yo haría una pregunta muy simple. ¿Qué valoración se hace de una participación del 4%? Muy mala, horrible, es un error, un fracaso. ¿Qué medios se ponen para tratar de corregirla? Este es el gran reto Este es absolutamente el gran reto. Nosotros nos dimos una estructura hace ya un año en una especie de congreso fundacional que yo creo que ha sido muy útil, pero que cosas como esta, cuestiones como esta, que solo un 4% ha participado, que bueno, digo, son miles de personas, pero es solo un 4%, hacen que haya que replantearlo y que haya que darle. Hay que hacer dos cosas, desde mi punto de vista. Primero, plantear en mi organización, en todas, un mayor protagonismo de lo que se han llamado las bases, pero que no me voy a desarrollar, pero para entendernos, un mayor protagonismo, porque eso es lo que es la sociedad y la gente que realmente está a pie de calle, y luego tener un vínculo más fuerte con lo que hay organizado, que es que las nuevas formaciones políticas no hemos descubierto en el Mediterráneo. Aquí hay movimientos sindicales, movimientos vecinales, movimientos asociativos, que son lo que supone, digamos, la sangre por las venas de una sociedad viva. Y nosotros lo que tenemos que hacer, las nuevas formación políticas, es vincularnos a ellas. Y así habrá una participación no ya en que se vote telemáticamente el 4% en el programa, sino que el programa realmente se elabore socialmente en un debate público, que eso sería lo bueno. Luego ya se vote. El nuestro se elaboró en un debate público. Es que me la has dejado ahí muy facilón. ¿Cuánta gente votó, Sol? No me hagas el malo. No, vamos a ver, fue un proceso. ¿Cuánta gente? Aquí el tema de proceso fue un proceso completamente público y abierto. Público y abierto, te quiero decir. Este también era público y abierto. El proceso también se está convirtiendo en un significante vacío. No, vamos a ver, proceso lo has convertido tú antes en un significante vacío porque lo has escamoteado completamente por momento. Y me has dado la definición de momento. La palabra proceso porque la utilizaba el señor Mas. No, ya, sí, el proceso no, pero cuando hablamos de proceso constituyente no hablamos de un momento definido ni de un momento vacío. O sea, ojo, es un tema que ya está preparado y que tiene una definición y que está controlado. O sea, por eso te digo que no es lo mismo, es que antes me ha hecho el lío completamente. Yo lo que quería decir es que sobre este tema de los medios creo que ha sido evidente que los medios han hecho algo más que visibilizar o invisibilizar. Los medios de manera directa o indirecta, y en este país tenemos la cuestión como casi todos, ¿no? pero aquí mucho más definido, palpable y notorio, que no hay medios que no sean independientes. O sea, no los hay que sean dependientes, salvo honrosas excepciones, algunas cosas que llegan a muy poca gente, ¿no? No hay grandes medios. En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que no sucedió? En nuestro caso ya sabemos que, no me voy a repetir porque todo el mundo sabe que hemos sido excluidos de muchos debates, ninguneados y aún así... Pues, con la aceptación de los restantes participantes. Bueno, no quería ni siquiera entrar en ello porque quería... Hubo quien protestó, pero bueno. A ver, no quería entrar en ello porque también considero que es público y notorio, ¿no? Bueno. Entonces, a lo que yo quería llegar es a otra cosa que creo que quizá no nos damos tanta cuenta o por añadir un parámetro que no está tan manoseado, ¿no? Y es el tema de que creo que los medios son una de las herramientas para ejercer la violencia simbólica sobre muchas cosas, ¿no? Y en este caso, el proceso electoral, por decir otra vez lo de proceso. ¿Cómo se hace de esta manera? En nuestro caso se nos ha invisibilizado, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Podemos,
puede parecer que en un momento dado se ha estado favoreciendo a esta formación política con algunas cosas, ¿no? Como la contabilización directa de todos los diputados de las diferentes confluencias territoriales, y sin embargo creo que lo que hace la violencia simbólica, que es mantener el sistema, de alguna manera parece que estás ganando, pero lo que tienes de especial, todas estas cosas que estabas reivindicando, de la nueva manera de hacer política, de confluir con diferentes fuerzas, o bien de hacer unas primarias y otra serie de procesos y procedimientos abiertos y con mayor participación, aquí te la han eliminado y te han equiparado al sistema. Entonces, quizá, aunque en un principio pueda parecer que te está beneficiando eso, yo considero que a medio y largo plazo es algo que hace que lo que puedas tener de especial sea reabsorbido por el sistema. O sea, hasta qué punto los medios, y creo que aquí los evidentemente perjudicados hemos sido nosotros, no vosotros, ¿no? Pero hasta qué punto puede haber muchos más mecanismos que no son evidentes en un primer término. Yo creo que lo planteaba Paco antes muy bien. ¿Cómo se consigue que la idea se convierta en ideología? Es decir, de un planteamiento individual muy correcto, la idea, ¿cómo llegamos sin utilizar los medios? Medios generales, medios masivos, si yo no niego que haya que utilizarlos, es imposible no utilizarlos. Bueno, te estoy hablando. Quizá haya otros mecanismos, pero hasta ahora yo no he encontrado... Permíteme un apunte que al final la violencia simbólica tiene otro particular, y es que a veces están trabajando juntos la víctima y el victimario. O sea, sí, claro, te quiero decir, ojo, que aquí yo creo que lo que hay es una colaboración necesaria. Yo creo que ahí, cuando pase este último capítulo y empecemos la nueva temporada, habrá que volver a... Es decir, al final Pablo, por ir a esto de los medios, es entre otras muchas cosas y otras virtudes y otros defectos, es una persona que montó un programa de tele, ¿no? Sí. Con dos narices. Hoy Jeremy Corbyn decía, el líder laborista inglés, dice... Hay que ponerse a montar y destinar los recursos del partido a montar medios locales y comunitarios, porque nos están pegando hasta el cielo en la boca y no llego ni a las elecciones, ¿no? Es decir, y eso yo creo que es una de las tareas que tenemos que hacer que tenemos que hacer en el futuro. Y no pensar que esas cosas, que crear pequeños medios, pequeños programas, no alteran. Es decir, 13 Televisión o Intereconomía alteran mucho todo el sistema. Es decir, variaciones que parecen pequeñas en el sistema cambian mucho la totalidad del sistema en grado. Nunca sí, en todo. Pero... La aparición del Diario, de La Marea, de otros medios, altera, ¿no? Es decir, que la acumulación de acciones de medios locales, de programas concretos, y no solo la participación en los... Es decir, Pablo participa en un momento dado en los programas grandes porque tiene un programa pequeño, ¿no? Es decir, esa tarea es absolutamente fundamental. Al final, en el movimiento obrero lo que hacía... es decir, una de las cuestiones fundamentales que hacía un militante era vender el periódico, que era financiación y comunicación, y ir al Ateneo o ir a la taberna, que eran otros medios de comunicación. Está claro, ¿no? Que los medios tienen un efecto multiplicador, pero está claro también que tienen un efecto multiplicador cuantitativo. Sí. Que te buscan los votos necesarios para llegar a la mayoría que no llega. Pero que me da la sensación de que nosotros... pero no cualitativo, porque luego llegas y votan el 4%. Depende de qué medios, yo creo que puede haber una complejidad. Bueno, y me da la sensación de que nos hemos puesto en fase llorona, ¿no? Estamos en una fase muy creativa antes de las elecciones de montar cosas, de venga, aparecían medios, las redes funcionaban tal, y ahora estamos otra vez en fase de joder, la que nos están pegando, ¿no? Yo sé que es citar cosas inconvenientes, pero ¿cómo empieza la primera transición en España? Con un señor... Te puedo prometer y prometos, que era el director general de televisión. Evidentemente, el medio, el ojo filantrópico. Pues como estamos en televisión y queremos sobre todo hacer partícipe a la audiencia que nos está viendo, ya no solo por las redes sociales, vamos a dar paso a nuestra sección del vídeo matón. Dentro vídeo, por favor. Pues bueno, quería quejarme de la postura de la CUP, ahora que justamente ayer le prestaron 2 diputados a los neoliberales, esos que van a gobernar. ¿Estos de la CUP qué son antes, independentistas o de izquierdas? ¿Los derechos sociales que te recortó el MAS cuando os puso de consejero de Sanidad al expresidente de la patronal de hospitales privados? Ahora lo apoyáis, ¿no? No es más, claro, os habéis quitado a más de encima, solo habéis dejado a su corrupto partido. Hay prioridades, compañeros. Se acabó. Soy un trabajador de una de las subcontratas de Movistar. En abril estuvimos 75 días en huelga para luchar contra la precariedad a la que nos someten las élites económicas de nuestro país.
Después de la huelga, después de 4 meses, comisiones y UGT llegaron a un acuerdo con la patronal, el cual han incumplido totalmente, y por eso nosotros ahora vamos a hacer una nueva iniciativa para luchar contra la precariedad, no solo nuestra, sino la de cualquier colectivo que se sienta en las mismas condiciones que nosotros. Vamos a hacer el Correscalas, es una carrera de Bilbao a Barcelona para luchar por nuestros derechos. Entra en goteo.cc/Correscalas, ayúdate y ayúdanos. Me quejo de la política, me quejo de esta sociedad. ¿Cuántas muertes van a aguantarse más? De adolescentes infantiles, por el acoso escolar. Que Alan sea la última persona que acabe así. Pues muchísimas gracias a todas las que habéis participado en esta sección del Videomatón. Me van a matar a mí porque voy a hacer una última ronda brevísima, sí o no. Va a pasar lo mismo a nivel nacional que lo que ha pasado en Cataluña, con las CUP, con el reparto de asientos. ¿Sí o no? Yo no creo que haya sido un reparto de asientos. Yo creo que sin estar de acuerdo con lo que, con lo que han hecho las CUP, yo seguramente no hubiera hecho lo mismo. No lo sé. Es decir, creo que es una decisión muy respetable y que tenían pros y contras las dos decisiones, ¿no? Es decir, quien piensa, como Antonio Baños, que una ruptura en Cataluña puede acelerar una descomposición del sistema político en España, tiene sus razones. Probablemente no sean las mías o no tenga la razón, o ya veremos, pero tiene ¿Sí o sus no? razones. ¿Veremos pactos inauditos? Sol. A nivel estatal. Sí. Parecidos a los de Cataluña, mucho me extrañaría a mí. O sea, yo creo que la CUP, en el momento que te ponen se ha hablado mucho de qué poder está teniendo la CUP en el proceso de Cataluña. Yo creo que en el momento que te ponen en un trance en el que ninguna de las decisiones que vas a tomar es buena, no tienes tanto poder. ¿Paco? Sí, bueno, yo, volviendo a la historia, estoy pensando en el año 36, o guerra o revolución. Pues yo pienso que la CUP ha tenido un dilema muy similar, o independencia o coherencia anticapitalista, no de izquierdas, anticapitalista. Y creo que ahí se ha vendido, honestamente, a los intereses de aquellos a los que había combatido. Rafa. Discrepo de Paco. Pero muy breve. Ya, claro. Y discrepo de la formulación que ha hecho el moderador. Es decir, la CUT lo único que dijo por la actividad pasiva del principio es que no investiría a más. Lo único. Literal. No habló para nada de convergencia, a más. Y no la ha investido. Y es curioso cómo al trasladar los mecanismos de acción política desde la periferia al centro, cambia de sentido. Cuando Artur Mas dice, lo que no conseguimos en las urnas lo hemos conseguido vía negociación, todo el mundo se echa encima, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿qué están haciendo las fuerzas políticas a nivel del Estado ahora? Intentar conseguir vía negociación lo que no han conseguido las urnas porque hagan el PP. Jacinto, terminamos contigo. Pues yo creo que no va a pasar nada parecido a nivel estatal que lo que ha pasado en Cataluña. Yo sí quiero hacer una reivindicación, ya que hablamos de las CUP. Yo no comparto la decisión que han tomado, pero ya que estamos donde estamos, quiero reivindicar la forma de toma de decisiones de asamblea presencial que tuvo la CUP, que acabó en un empate que ha sido muy criticado por las cavernas mediáticas, Pues pero es un ejemplo de debate y de votación. Independientemente de otras valoraciones, prefiero ese espectáculo al espectáculo de tres en un despacho pactando un gobierno. Pues a ver si se va contagiando ese asamblearismo Cuando se supone que eso al resto es de un partidos caos, políticos. que no se puede convocar a la alucinante. gente porque es un caos. Es mejor meternos en un taxi 4 y decidir por todos. Efectivamente, pues esto Yo yo lo veo creo muy ordenado. que debemos reivindicarlo. Bueno, pues sea ordenado o desordenado, hablaremos otro día de este tema. Vamos a dar paso a nuestra agenda rojinegra, que la CGT junto con el Bloque Unitario ha convocado una manifestación en apoyo al pueblo kurdo el sábado 16 de enero a las 6 de la tarde, desde la plaza de Atocha hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de las Provincias. Los días 5 y 6 de febrero tendrá lugar en Valencia, en la sede de CGT, Avenida de Cid número 54, unas jornadas de debate sobre amnistía social de carácter estatal. Habrá un vídeo y una charla a cargo de la plataforma Azadi el 15 de enero, titulada Kurdistán, Confederalismo Democrático, Municipalismo sin Estado, en los locales de la CGT de Barcelona, Vía Layetana, número 18, novena planta, a las 18:30. La lucha de técnicos y técnicas de las contratas que trabajan para Movistar, Telefónica, Correscales, han abierto un crowdfunding para poder continuar la lucha contra la precarización de sus contratos, en el que llevan recaudados más de 50.000 euros. Podéis participar a través de goteo.org.
La CGT también, junto con otros sindicatos, se encuentra en la semana en movilizaciones en la empresa Traxa, debido al ERE que han llevado a cabo, y desde aquí manda nuestro apoyo y nuestra solidaridad a Raúl Capín, que será juzgado el día 19 de enero por hacer y ejercer su trabajo. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días con Rojo y Negro en Lucha, y dentro de un mes el próximo programa, que vamos a hablar de memoria histórica. Muchísimas gracias a las invitadas, a los invitados, y a todos los que estáis ahí, y felicidades al equipo que compone Rojo y Negro Televisión. Muchísimas gracias. Gracias.